sobre este acuerdo con 6 potencias nucleares, la discusión en Estados Unidos, la molestia muy fuerte de Israel y de Arabia Saudita, que no estaban en las negociaciones, pero se sienten afectados por el programa nuclear de Irán. Pero, ¿por qué no nos vamos directamente al PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelligence para ver si nos da tiempo? Sí, con todas las cosas que tenemos que dar. Vamos a hablar más tarde con el embajador Carlos Di Casa sobre la visita del presidente Peña Nieto a Francia, que, insisto, me parece que sigue siendo muy importante. Pero, por supuesto, Joaquín El Chapo Guzmán y los nuevos videos que distribuyó ayer el gobierno federal, pues nos van a dar un buen material para analizar, y precisamente 32% de los impactos que tiene el PAI informativo, que nos proporciona la agencia Intelligence, son los videos que proporcionó ayer. Ya tarde, después de las 9 de la noche, 9:30 de la noche, el comisionado nacional de seguridad, Montealejandro Rubido, donde se muestra el momento en el cual se fuga entra Joaquín El Chapo Guzmán al túnel, y es el último momento que tienen registrado en las cámaras dentro del penal del Altiplano. Lo vamos a ver. 25% de los impactos es la visita del presidente Peña Nieto a Francia. Espectacular el arranque del desfile con el contingente de 157 soldados, marinos y gendarmería, con los cadetes del Colegio Heroico Militar a la cabeza. Espectacular, el desfile es espectacular. Siempre. Y fue un gran contingente el que desfiló. 17% de los impactos, este debate en el cual metieron los asesores del secretario de Gobernación al secretario de Gobernación al informarle mal. Yo sigo pensando que al secretario de Gobernación le están informando mal las cosas de manera incompleta y están colocándolo en una situación muy vulnerable. El secretario de Gobernación dijo el lunes en su mensaje a los medios que los organizaciones de derechos humanos no permitían que los internos llevaran brazalete por razones de derechos humanos. Por supuesto que hubo inmediatamente reacciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que no, que nunca había dicho esto. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que siempre dijo es que no se le transfiere el costo del brazalete a los internos, que el costo del brazalete lo asumiera el gobierno. Amnistía Internacional, Premio Nobel de la Paz, mandó un extrañamiento al secretario de Gobernación diciéndole: los derechos humanos no son responsables de la fuga de un criminal, es un problema interno de las autoridades del gobierno federal. El secretario de Gobernación habló ayer mismo con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, pero son el tipo de situaciones donde sus asesores no están trabajando correctamente. Hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México hace 5 meses donde establece que los internos sí pueden utilizar brazaletes, si la autoridad así lo decide, de manera ilimitada. Sí. Entonces, las instituciones no son responsables de lo que le dijeron al secretario que dijera. 14% de los impactos. Hoy va a haber más protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en las calles de la Ciudad de México. Están planteando una marcha hacia Los Pinos. No irán en Los Pinos, pero irán hacia Los Pinos. Es un ejercicio más simbólico y político. Una vez más, piden la derogación de la reforma educativa y que no se aplique la evaluación para los docentes. 12% de los impactos tiene que ver directamente con el tema número 1 y el tema número 3, que si lo vemos combinado, pues nos da realmente más del 50% del PAI, que es la Comisión Bicameral de Seguridad. Llamó a comparecer mañana al secretario de Gobernación, a la procuradora Arely Gómez, al comisionado nacional de Seguridad, Montealejandro Rubido, y también al director del CISEN, Eugenio Imas, que apenas está empezando a salir a la opinión pública por las, me parece, clarísimas fallas del sistema de contrainteligencia en el entorno del penal del Altiplano, de donde se fugó Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con todo lo que nos han mostrado, el sábado pasado a las
8 de la noche con 52 minutos. Con esto, porque hay mucho para poder hablar sobre el minuto 46 del video que proporcionó anoche Montealejandro Rubido, que es en el momento de escape, junto con su explicación, y vamos a ir desagregando y vamos a ir explicando algo que no dice y algunas cosas que son importantes para poder entender, o no entender, porque todavía no tenemos información, para empezar a ver que sí hay un problema de protocolos y que sí hay un problema mucho más profundo en la investigación, de lo cual no sabemos porque todavía no dan un dato. Es en qué momento se timbró, se colocó el código rojo que alertó de la fuga. Porque esto es fundamental, porque tenemos la hora de la fuga, pero no tenemos la hora en que se comenzó a instrumentar el código rojo. El código rojo es cuando ya está toda la operación interna y externa para tratar de evitar una fuga. En la medida en que desconozcamos en qué momento se activó el código rojo, pues no vamos a saber realmente de cuánto tiempo dispuso Joaquín El Chapo Guzmán para huir, de cuánto tiempo dispusieron las autoridades externas al penal para poder establecer un cerco que cuando menos le hiciera mucho más difícil la fuga, y no vamos a saber nada de dónde, por supuesto, de dónde se encuentra, pero sí podemos saber los tramos de responsabilidad en la cadena de mando. Y siendo esa la información probablemente más fácil de proporcionar, obviamente lo saben. ¿Por qué razón? Porque, sí, exactamente. O sea, hay muchísimas cosas que no saben. Trump es la cadena de mando. La omisión del dato no es porque no la conozcan. Estoy absolutamente convencido, como tú, están revisando el protocolo. En esa cadena de mando que no está necesariamente todo ahí adentro del penal. Sí. No, es que esa es la otra. El otro tema es el vacío de información de lo que se estaba haciendo fuera del penal. O sea, si nosotros tomamos como referencia las 8:52 y el momento en que le notifican a los gobernadores de lo que ha sucedido para que establezcan un dispositivo de seguridad, que es pasado a la medianoche, estamos hablando de 3 horas. 3 horas. Pero ese es un margen muy amplio. No sabemos en qué momento se activó el código rojo. Ese es el dato fundamental en la primera parte de la investigación. Bueno, pues con esto. Vámonos a las portadas, porque es muy interesante cómo reflejan algunas portadas esta noche de anoche. Y yo quiero irme al Financiero, que creo que es la mejor portada. Dice, se puso los tenis y huyó en 12 segundos. Está muy descrito. Lo único es que para entender esta cabeza tienes que haber visto el video. Sí. Entonces, si alguien que no vio el video y no escuchó los noticieros, no vio los noticieros de televisión, no escuchó noticieros de radio anoche, no sabe de qué está. Entonces, es un poco lo que yo tengo de quejas a este tipo de portadas. Ahora, aquí es interesante, hay una contradicción entre lo que dice la portada de Milenio, el FBI y la DEA se suman a la casa del Chapo, a la nota que también está en el New York Times. Primera plana del New York Times. Primera plana, compitiendo con la nota de este acuerdo que hizo Estados Unidos y 5 otros países con Irán, en donde en la portada del New York Times dice, incrementa la separación o la división entre México y Estados Unidos porque México se rehúsa a recibir ayuda para buscar al Chapo. La cabeza de Milenio se explica por una errónea interpretación de Milenio. Entonces, el hecho de que el FBI y la DEA estén muy atentos no es que se están sumando. No. Lo que está sucediendo es que están protestando y están pidiendo la información. Ayer se reunió el secretario de Gobernación con el embajador de Estados Unidos, con Anthony Wayne, que creo que también es muy importante. Sí, en un tema coyuntural, pero precisamente conforme y con respecto a lo que dice el New York Times, con esta nota que subió el día de ayer a su portal digital por la tarde, y en el que habla acerca del ofrecimiento abierto que hizo el gobierno de Estados Unidos, y habla de fuentes, no las nombra directamente, pero habla de fuentes que
hablan acerca también del ofrecimiento que han hecho al gobierno mexicano y no entienden por qué no lo han aceptado ni en tiempo ni en material. Cuando yo hablo de que el secretario de Gobernación no le están dando la información y que tiene que dar un manotazo adentro, porque lo están colocando en una situación muy vulnerable, también tiene que ver con esto. Porque el lunes, en el mensaje a medios, la agencia AP le habían proporcionado un documento de la DEA en Washington, donde decían que tenían información desde marzo del 2014 de que había cuando menos 2 planes, habían detectado 2 planes de escape de Joaquín El Chapo Guzmán, y cuando le preguntan al secretario de Gobernación, él dice: nosotros no tenemos conocimiento. Lo que se plantea, lo que acabas de decir, como lo que está planteando el New York Times, planteó también el Wall Street Journal, es que sí les informaron. Eso es lo que estamos viendo y esa es la tensión que está reflejando en las primeras planas de la prensa de Estados Unidos. Pues esta casi está totalmente equivocada, pero es el oficialismo que tiene Milenio en algunos temas de seguridad. Lo que sí es muy importante es que el secretario le diga le diga a la Comisión Nacional de Seguridad, le diga al CISEN. El problema aquí es el CISEN porque por diseño se estableció que el CISEN sería la ventanilla de la colaboración con Estados Unidos. Ventanilla única. Es muy importante este énfasis. Por lo tanto, si había una ventanilla única, en esa ventanilla es donde llegó la información. Entonces, aquí el director del CISEN, Eugenio Dimas, tiene que responderle al secretario de Gobernación. Es su jefe, el secretario de Gobernación. Y al secretario de Gobernación lo están dejando sin armas porque le están dando información fragmentada, le están dando información incompleta. Y en este momento no es México. O sea, no es que logren hacer un spin en México. No, en este momento traen un pleitazo con el gobierno de Estados Unidos, con las agencias de inteligencia, que además de que son perversas, mañosas, mentirosas, tienen documentación. Entonces hay cosas que sí hacen con documentos. Por lo tanto, le están dosificando el dolor. Ya primero dijeron, teníamos esto. Después dijeron, a la respuesta del gobierno, dijo, no, sí les informamos. ¿Qué es lo que sigue? Pues van a decir a quién informaron. Entonces, o lo decimos aquí, o se los dicen allá. O nos empiezan a abrir la puerta para que podamos entrarle aquí al quite y empezar a ver qué información podemos obtener para recapturarlo y asegurar que lo extraditen a los Estados Unidos, o van a seguir. Esto aquí vamos... El problema es que para que lo extraditen lo tienen que capturar. Y también yo creo que es una visión, el problema también de la portada del New York Times es que yo creo que hay todavía esta visión de cuál debería ser el papel de la DEA, de la CIA y del FBI en México, un poco pensando lo que hizo Estados Unidos cuando se escapó Pablo Escobar hace pues casi más de 15 años, ¿no? Sí, fue en el 92. De la catedral. De la catedral. La cárcel que él construyó. En la cárcel que él construyó. Y entonces, en donde ahí el papel de la DEA y de la CIA fue un papel ahí en conjunto, iban en este bloque, el famoso bloque de búsqueda que tú mencionaste el día de ayer, en donde había un grupo de personas dedicadas exclusivamente a volverlo, ni a capturar, a abatirlo ahí, en el mal sentido de la palabra. Esa era la instrucción, no queremos prisioneros. Entonces, vamos a ver. Otro tema que se ve muy bien reflejado en la prensa internacional y que no trae la prensa nacional y que de cierta forma sí afecta por el tema petrolero es el acuerdo de Irán, que hoy Pemex, ayer el Financial Times, el Wall Street Journal se referían a la apertura y a la competencia que hoy Pemex inicia con estas rondas y con las inversiones, ligado al tema de Irán, ligado al tema también de la fuga del Chapo Guzmán, pero hoy tanto el New York Times como el Washington Post, Wall Street Journal explican lo que significa el acuerdo de Irán en cuanto al mercado petrolero internacional y cómo esto afecta directamente. Ya vimos ayer los precios. Es increíble. Un acuerdo de tal envergadura que es la noticia. Hay 2 noticias internacionales en el mundo. La número 1 es Irán, la número 2 es México, la número 3 es Grecia. Eso es más o menos como está manejando la información internacional en este momento. El Financiero lo trae
Es el único periódico que creo que en portada por lo menos refleja lo que va a pasar el día de hoy, que es la licitación de la Ronda 1, que es un momento histórico en el país, que también la gente es por primera vez desde la expropiación petrolera, una empresa extranjera va a extraer, o sea, ya se les va, o sea, están compitiendo por contratos para extraer petróleo en México y se perdió la nota. O sea, es de veras increíble, que también es una nota en donde el impacto en los mercados, el impacto de cómo se percibe en México, o sea, el impacto es enorme. No, pues se perdió, aquí, por lo menos aquí en los periódicos nacionales. Pues eso es lo que tiene hoy el PAI de la Agencia Intelti, las primeras planas. Son las 7:16, no se vaya, regresamos con mucho más aquí a la mesa del primer café. Día de la Secretaria. 701.441 secretarias hay en México. 96.3% son mujeres. 3.7% hombres. El dato útil para comentar en el café.